Muy buen día. Continuando con los temas de este diplomado, soy el doctor Eduardo Herrera Garza del Hospital Cristos Muguerza en Monterrey, Nuevo León. Y a continuación discutiremos el rol de los ISGLT2 en diferentes escenarios de la insuficiencia cardíaca. Espero que sea de interés esta charla que en los siguientes minutos presentaré. Conforme fuimos avanzando cronológica e históricamente en la forma de antagonizar el sistema neurohormonal que se activa con la falla cardíaca, se fueron reduciendo los riesgos residuales en los pacientes con falla cardíaca y FEV1 reducida. De manera que cuando inicialmente tratábamos a los pacientes con diuréticos, digitálicos y reposo, cuando se introducen los IECAS al tratamiento de la falla cardíaca con FEV1 reducida, pues se reduce ese riesgo relativo, el cual se vio reducido cuando agregamos a los beta bloqueadores, posteriormente a los antagonistas de la aldosterona, luego el conjunto de IECA, beta bloqueadores y antagonistas de aldosterona, y cuando parecía que habíamos llegado al tope del antagonismo neurohormonal, sale el estudio Paradigm, que nos demuestra que la sustitución del IECA por el sacubitrilo valsartán se asociaba a una reducción de estos riesgos residuales que todavía eran un poco importantes, pero todavía quedaba un 21% de pacientes de riesgo residual en el paciente que tenía falla cardíaca. Y parece que ese 21%, parte de ese 21% de riesgo residual lo quieren tomar los ISGLT2, que son fármacos que se inventaron con el propósito de controlar la glucosa en pacientes diabéticos, pero que a partir de un momento dado en la evolución de la historia, la FDA empezó a exigir puntos cardiovasculares duros en estudios de fármacos para que servían para el control de la glucosa en los pacientes diabéticos, y se empezó a pedir que los puntos finales de fármacos que controlaban la glucosa incluyeran la mortalidad cardiovascular, la hospitalización, el infarto no fatal y el stroke no fatal. De manera que los estudios preliminares de ISGLT2 pues se hicieron exclusivamente en pacientes diabéticos, y como pueden ver en la diapositiva, la mayoría de los pacientes randomizados en los estudios, salvo los que se randomizaron en el Vertis y en el SCORE, rondaban en el 15% de historia de la presencia de insuficiencia cardíaca al momento de ser randomizados los pacientes a estos estudios. Lo importante de estos estudios es que ya fuera usando empagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina, ertugliflozina o sotagliflozina, el común denominador de los resultados de estos estudios es que en estos pacientes que tenían factores de riesgo para tener insuficiencia cardíaca, en pacientes exclusivamente diabéticos, algunos pacientes en estos grupos tenían falla cardíaca, pero eran pocos. El común denominador del resultado es que los ISGLT2 en estos pacientes se asociaba a una reducción en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la progresión de insuficiencia cardíaca. Y esto generó la hipótesis para probar los ISGLT2, ahora sí, en pacientes con insuficiencia cardíaca, que fueran o no fueran diabéticos, y ver el impacto que tenían sobre la insuficiencia cardíaca. Entonces, aparecen los estudios de ISGLT2 en falla cardíaca y FEV1 reducida, en pacientes que tenían falla cardíaca crónica, que estaban ambulatorios, no hospitalizados, que tenían FEV1 deprimida y que estaban la mayoría en clase funcional 2 y 3, realmente no se randomizaron prácticamente pacientes en clase 1, y menos del 1% de pacientes tenían clase funcional 4. Pacientes diabéticos o no diabéticos con fracción de eyección reducida. Y los resultados del estudio DAPA Heart Failure con dapagliflozina y el EMPEROR Reduce con empagliflozina
salieron a la publicación con diferencia de poco tiempo entre uno y otro. Como podemos ver, la gran mayoría de los pacientes tenían clase funcional 2, una cuarta parte de los pacientes tenían clase funcional 3 y realmente menos del 1% de los pacientes estaban en clase funcional 4. Pacientes con fracciones de eyección deprimidas, con NTs pro BNPs elevados, de manera que pues era un grupo de pacientes graves con falla cardíaca y FEBI reducida. Y recordemos, la mitad de los pacientes en estos dos estudios no eran diabéticos y la otra mitad sí eran diabéticos. Y los resultados de estos estudios demostraron el valor de la dapagliflozina en el DAPA Heart Failure y la empagliflozina en el EMPEROR Reduce. El valor para reducir el punto primario combinado de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los dos estudios prácticamente coinciden en reducir los riesgos relativos del punto primario en un 25% en el EMPEROR Reduce con empagliflozina y en un 26% con la dapagliflozina. Cuando hacemos el desglose, podemos ver el impacto muy importante sobre la reducción de riesgo relativo de un 30% de hospitalizaciones por falla cardíaca con dapagliflozina y el mismo número de reducción de riesgo relativo con empagliflozina. Pero cuando vemos el impacto sobre mortalidad, realmente es poquito. En términos generales, y el concepto debe quedar, que se usa un punto combinado. Yo creo que es un truco estadístico para obtener una muestra que sea estadísticamente significativa al obtener el punto combinado, pero en realidad el impacto de los ISGLT2 sobre la mortalidad es muy marginal. El impacto sí es muy real en reducir hospitalizaciones y progresión a insuficiencia cardíaca. Un metaanálisis del DAPA Heart Failure y del EMPEROR Reduce, pues sí, demostró que hay un beneficio al usar estos ISGLT2 en pacientes con falla cardíaca y FEBI reducida en reducir el punto combinado de hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte cardiovascular. Cuando hay un análisis de la mortalidad cardiovascular, pues sí parece beneficiar hacia el favor del uso del ISGLT2 para prevenir la muerte cardiovascular. Pero la historia nos ha demostrado que el impacto sobre la mortalidad cardiovascular realmente es poco. Todos ustedes saben que los ISGLT2, aparte de proteger el corazón, protegen el riñón. Van a corregir los estados de hipertensión intraglomerular y de hiperfiltración, previniendo la evolución hacia el desarrollo de albuminuria y el daño renal. Pero los ISGLT2 inicialmente se van a acompañar de una caída de la tasa de filtrado glomerular esperado, sea estimado, sea empagliflozina o dapagliflozina. Y al transcurrir del tiempo ese deterioro se va a detener y el deterioro que normalmente le da a los pacientes va a prevalecer, de manera que el ISGLT2 va a terminar protegiendo al riñón de esos pacientes. Hay un estudio, una publicación, que en realidad es un análisis post-publicación del DAPA Heart Failure, que es el DAPA Act TIMI 68. Es un análisis post-publicación del DAPA Heart Failure, y lo que buscaba era definir el tiempo de inicio del beneficio clínico con dapagliflozina en función de la proximidad o lejanía con la última hospitalización por insuficiencia cardíaca. Fue un análisis del DAPA Heart Failure, como les digo, donde se excluyeron los pacientes que estaban hospitalizados o que hubieran sido hospitalizados en las 4 semanas previas a la randomización. Así que solo se hace un análisis de pacientes ambulatorios. Y se encuentra que el beneficio en términos de reducir el punto final primario con dapagliflozina aparece desde los 28 días de haber iniciado el tratamiento de dapagliflozina. La empagliflozina también lo reduce en las primeras 2 semanas, este punto final primario,
de manera que son fármacos que benefician agudamente la evolución de los pacientes con falla cardíaca y FEBI reducida. Lo que se concluye en el DAPA en el DAPA Act TIMI 68 es que aquellos pacientes que habían sido hospitalizados en los 12 meses previos al análisis eran los pacientes que obtenían mayor beneficio del uso de la dapagliflozina para reducir los riesgos absolutos de conseguir los puntos finales que se planteaban en el estudio. Entonces, los más beneficiados son los pacientes que tienen una hospitalización reciente por el riesgo que implica la hospitalización reciente sobre el pronóstico de la evolución de estos pacientes. Luego empezaron a aparecer estudios de los inhibidores de los cotransportadores de sodio-glucosa en el periodo vulnerable. Este primer estudio en el periodo vulnerable fue el SOLOIST, que utilizó un ISGLT2 dual. Inhibía el cotransportador 1 y el cotransportador 2 de sodio y glucosa. Este es un estudio que en todos lados vamos a ver que se presenta, pero yo los invito a que tengan un análisis crítico, porque este es un estudio que se realizó en plena pandemia de coronavirus. Entonces, este estudio perdió su patrocinio a la mitad del estudio y solo se randomizaron una porción de los pacientes planeados para en realidad el plan original del estudio, de manera que el seguimiento también se vio recortado y eso lo tenemos que tener en consideración en el análisis de las conclusiones. Este es un estudio que solo randomizó pacientes con diabetes. Randomizaba pacientes recientemente hospitalizados por falla cardíaca y el punto final primario era ver el número total de muertes cardiovasculares y hospitalizaciones o visitas a urgencias por falla cardíaca descompensada. Este estudio tiene algo interesante, que 80% de los pacientes tenía FEBI menor del 50%, lo cual también implica que había pacientes con FEBI medianamente reducida, entre 41 y 49%. Y por primera vez, también se randomizaban pacientes que tenían FEBI mayor del 50%, un 20% de la muestra tenía FEBI mayor del 50%. Como les digo, este estudio se terminó antes por falta de fundeo. Y lo que se encuentra, lo importante de este estudio es que la primera dosis de la sotagliflozina se administraba en la mitad de los pacientes antes de ser egresados del hospital y el resto en los 2 días del egreso. Entonces, incluye esa parte del periodo vulnerable que implica antes de salir del hospital y hasta varias semanas después del egreso hospitalario, que es el periodo de riesgo en donde podemos encontrar rehospitalizaciones y mortalidad en un paciente con falla cardíaca y FEBI reducida que acaba de ser hospitalizado. El análisis nos dice que sí reduce el punto final primario, pero pues hay que tomar en consideración que es un estudio con una muestra insuficiente y con un periodo de seguimiento que no era el planeado originalmente. Así que no podemos tomar conclusiones definitivas, pero lo van a escuchar a lo largo de todas las discusiones y charlas que hablen de los inhibidores de los cotransportadores de sodio-glucosa. Lo que al menos genera una hipótesis es que parece ser seguro usar un ISGLT dual en el periodo vulnerable de los pacientes que tienen falla cardíaca y acaban de ser hospitalizados. Este es un hallazgo que genera hipótesis para futuros estudios. Empezaron a aparecer estudios de ISGLT2 en falla cardíaca aguda, porque los que existían eran falla cardíaca crónica. El SOLOIST empezaba a randomizar pacientes con falla cardíaca aguda. Se publica el EMPA Response Acute Heart Failure, que randomiza pacientes con falla cardíaca aguda descompensada, diabéticos y no diabéticos con tasa de filtrado glomerular de 30 mililitros estimada. No randomiza pacientes con infarto en sus primeros 30 días y los randomiza en las primeras 24 horas de hospitalización para recibir
empagliflozina 10 miligramos diarios o placebo, los cuales se mantenían por 30 días. Un punto importante es que este estudio tiene pocos pacientes, 80 pacientes. Lo interesante es que este estudio randomizó casi la mitad de los pacientes con falla cardíaca aguda de novo, que tenían FEBI reducida y expresión pues, significativa del NT-proBNP. Aunque son pocos pacientes, este estudio tiene el valor de que fue el primero en intentar un uso del ISGLT2 en un contexto agudo, que aunque son pocos los pacientes, pues parece que es seguro iniciar el ISGLT2 en una población de alto riesgo que tiene falla cardíaca aguda. Luego aparecen estudios que usan los ISGLT2 con FEBI ligeramente reducida o preservada. Vamos variando el contexto de los pacientes. Aparece el ISGLT2 en insuficiencia cardíaca aguda, que es el EMPULSE. Este estudio utilizó empagliflozina en pacientes que eran randomizados en los primeros 3 días y se trataban hasta el día 90, otra vez en la fase vulnerable de la falla cardíaca. 10 miligramos diarios o placebo, pacientes diabéticos o no diabéticos. Y lo que este estudio encuentra es que más pacientes en el grupo de empagliflozina demostraron mejoría clínica. La N no es tan significativa, pero utilizaron un análisis estadístico donde un paciente era comparado contra todos los demás pacientes en su evolución. Y ese diseño interesante desde el punto de vista estadístico aparentemente les daba la posibilidad de obtener conclusiones que fueran verídicas. Se midió el cuestionario de Kansas City y a pesar de que mejoraron menos por debajo de 5 puntos con el uso de empagliflozina, recordemos que en el cuestionario de Kansas City es una expresión de cómo se siente el paciente y cómo está funcionalmente. Los incrementos por arriba de 5 puntos en el puntaje de Kansas City de inicio a final son los que son significativos. Entonces no hubo una diferencia que lograse ser esos 5 puntos de diferencia, que aunque no es significativa, parece haber una tendencia a mejorar desde el punto de vista clínico al paciente. Lo que sí se encontró es que la empagliflozina se asoció a una reducción del NT-proBNP. Mejoró el hematocrito, mejoró la hemoglobina en empagliflozina. Nuevamente se randomizan 1/3 de los pacientes con falla cardíaca aguda de novo. Otra tercera parte tenía falla cardíaca crónica descompensada. Y algo interesante del EMPULSE es que por primera vez randomiza un estudio con ISGLT2 pacientes en clase funcional 4. 10% de la muestra tenían síntomas en reposo. Los pacientes tenían falla cardíaca reducida en un 68% y 40% o más en un 28% de la muestra. Así que randomiza pacientes con FEBI reducida, FEBI medianamente reducida o incluso algo de preservada. Como vemos, la empagliflozina se asoció a una mejoría de los puntos cardiovasculares importantes en el estudio y pues ahora tenemos más evidencia del uso en insuficiencia cardíaca aguda con diferentes grados de fracción de eyección. Luego aparece el Emperor Preserve, que es un estudio que utiliza empagliflozina en un número bastante significativo de pacientes, clase funcional 2 a 4, en donde los pacientes tienen FEBI mayor del 40%, la media de la FEBI fue del 54%, pero 60% de la muestra tenían 50% de FEBI o más. Pacientes diabéticos o no diabéticos que eran seguidos por más de 2 años. Nuevamente un punto final primario fue la muerte cardiovascular o hospitalizaciones por falla cardíaca. Se comparaba empagliflozina contra placebo y se aprecia una reducción de riesgo relativo del punto final primario, mortalidad cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca en un 21%. Pero esta reducción del 21% en realidad depende más de la reducción de riesgo relativo de hospitalizaciones en quien recibe empagliflozina
que sobre el efecto sobre la mortalidad cardiovascular, que no es tan importante. Queda claro cómo el punto final primario se reduce en un 21%, ahora con FEBI preservada, y el efecto más importante es que reduce las hospitalizaciones. Por primera vez habíamos logrado encontrar algún estudio que demostrara algo positivo en pacientes con falla cardíaca y FEBI preservada. Eso pues genera un boom en las expectativas de manejo de este tipo de pacientes con falla cardíaca y FEBI preservada. Lo que se observa es un beneficio de la empagliflozina a lo largo de las fracciones de eyección por debajo del 40%, por debajo del 50%, pero más del 40%, entre el 50 y 60, y parece que el efecto es menos importante por arriba del 60%. Cuando se hace una medición por diferencias de 5 puntos o 10 puntos porcentuales, parece ser que al analizar a los pacientes que tienen más de 60% de fracción de eyección, el beneficio se pierde, ¿sí? Vamos, no parece haber una explicación lógica, porque para hacer este análisis se hicieron diferencias de 5 puntos porcentuales de la fracción de eyección y se ve como prácticamente en todos los grupos mejora, menos en el grupo que tiene 66 a 69% de fracción de eyección. Y es extraño porque los que tienen 61 a 64 y 71% de fracción de eyección sí mejoraron. ¿Por qué este grupo no mejoró solamente este grupo? Bueno, parece que es un efecto de la casualidad más que otra cosa, pero es un punto que hay que considerar que fue un hallazgo en el Emperor Preserve con el uso de empagliflozina. Hace un par de meses sale publicado el Deliver con dapagliflozina, que es muy parecido al Emperor Preserve. Se randomizan más de 6,000 pacientes con FEBI mayor del 48, pues del 40%, pero es importante que un 18% de la muestra tenía FEBI mejorada. ¿Quiénes son esos? Son los pacientes que tienen, en algún punto de su evolución, tienen menos de 40% de fracción de eyección, pero por alguna circunstancia, al transcurrir el tiempo, esa fracción de eyección rebasa el 40%. Esos son los pacientes que tienen FEBI mejorada. El Deliver por primera vez randomiza pacientes que tienen FEBI mejorada, así que nos da pauta para hacer un análisis del beneficio de estos fármacos en pacientes que mostraron beneficio en su FEBI a lo largo del tiempo. Seguidos por 2 años, nuevamente diabéticos o no diabéticos, pacientes ambulatorios u hospitalizados, la mayoría en clase funcional 2, el resto en la clase funcional 3, casi nada en clase funcional 4. Y el objetivo era ver el impacto de la dapagliflozina sobre hospitalización por empeoramiento de la falla cardíaca y muerte cardiovascular. Los mismos puntos finales primarios. Un punto importante es que a diferencia del Emperor Preserve, el beneficio con dapagliflozina no afectó a pacientes que tenían más del 60% de FEBI. Entonces, parece haber una discordancia entre los resultados, porque si se acuerdan, casi todos los puntos finales primarios se reducen en forma similar con los, ya sea con dapagliflozina o empagliflozina. De manera que llama la atención que con dapagliflozina no hubo injerencia en la fracción de eyección. Stefan Anker, no es el tema del estudio de esta presentación ahorita, pero Stefan Anker, que es el autor principal del Emperor Preserve, él explica en sus charlas que pareciera ser que es un efecto de la casualidad, esa pérdida del impacto de la empagliflozina en pacientes con fracciones de eyección por arriba del 60%, ¿sí? Y el no haberlo encontrado en dapagliflozina, pues parece apoyar esa consideración del doctor Anker. Algo importante es que la misma redacción del artículo del Deliver
aclara que la N del deliver no es suficiente para poder concluir con certeza estadística alguna conclusión importante sobre el tema de mortalidad por separado. Entonces, parece ser que siempre el beneficio es mixto, la combinación del punto final primario, pero el beneficio sobre la reducción de hospitalizaciones arrastra al punto de mortalidad. En realidad parece que no hay tanto impacto sobre la mortalidad. Vemos cómo el punto final primario se reduce el riesgo relativo en un 18%, con una reducción más importante del 21% en hospitalizaciones, con beneficios marginales sobre la mortalidad. De manera que si analizamos los estudios más icónicos de ISGLT en falla cardíaca, pues tenemos ISGLT2, pues tenemos el DAPA Heart Failure en falla cardíaca y FEBI reducida, el deliver con dapagliflozina y FEBI preservada, el Emperor Reduce con empagliflozina, el Emperor Preserve con empagliflozina, y el SOLOIST que utiliza la sotagliflozina, que es un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa dual. La muestra sobrepasa los 20,000 pacientes, diferentes fracciones de eyección en los estudios, expresión elevada de los NTs-proBNPs, y lo que se ve es un beneficio en el punto final primario de muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca, pero básicamente obteniendo un beneficio de la reducción sobre las hospitalizaciones por falla cardíaca. De manera que la evidencia publicada hoy nos dice que podemos utilizar ISGLT2 en pacientes con FEBI menor al 40%, pacientes que tienen 41 o 49% de FEBI, FEBI medianamente reducida, incluso pacientes que tienen FEBI mejorada, que antes tenían menos de 40 y que en algún punto de su vida con el tratamiento evolucionaron a tener FEBI por arriba del 40%, y hay evidencia también del uso de pacientes de ISGLT2 en pacientes con FEBI preservada. Queda la duda del beneficio de la empagliflozina en los pacientes con FEBI mayor del 65%, pero como les comento, parece ser un efecto de la casualidad más que un efecto farmacológico. Y cuando vamos a considerar pacientes que tienen más del 65% y los vamos a randomizar o los vamos a considerar para un uso del ISGLT2, necesitamos corroborar que estos pacientes realmente tengan insuficiencia cardíaca y no tengan otra cosa que justifique la disnea, como para pensar en utilizar un ISGLT2 en pacientes que tienen FEBI supranormal. De manera que hoy por hoy, la evidencia publicada nos dice que los ISGLT2, pues inicialmente se estudiaron en pacientes con falla cardíaca crónica y FEBI reducida. Ya hay evidencia publicada de falla cardíaca aguda. Hay evidencia que la FEBI no es importante porque a lo largo de todas las FEBI se han utilizado los ISGLT2, se han utilizado en el medio hospitalario, específicamente en el periodo vulnerable o en la evolución crónica del paciente con falla cardíaca y FEBI reducida. Las asignaturas que nos quedan pendientes es ver la publicación del impacto de los ISGLT2 en pacientes con infarto agudo del miocardio. Este año siguiente se publicarán el EMI con empagliflozina, el EMPACT-MI y el DAPA-MI, que utilizarán empagliflozina y dapagliflozina respectivamente, y nos dirá cómo le va a los pacientes que tienen infarto agudo del miocardio con deterioro en su función cardiovascular, y podremos tener ahora sí esta respuesta de qué hacemos con estos pacientes que nos llegan a la unidad coronaria con un código infarto, un infarto agudo del miocardio y quedan con FEBIs alteradas. Podríamos saber si es de utilidad utilizar estos fármacos en la etapa aguda del infarto o si es mejor esperar. Esas conclusiones las podremos obtener a partir de la publicación de estos estudios. Y algo que también ahorita no hemos definido, pero esperemos que cuando salga publicado el Dictate Acute Heart Failure, sepamos
si nosotros podemos usar el ISGLT2 en pacientes diabéticos tipo 2 que se hospitalizan con falla cardíaca aguda, utilizar el ISGLT2 junto con un diurético tempranamente para aquellos pacientes que llegan al hospital congestivos con fiebre reducida, ligeramente reducida y preservada. El objetivo, el método de este estudio es iniciar diuréticos las primeras 24 horas de admisión al hospital y ver el impacto de descongestión de la combinación del ISGLT2 administrado tempranamente junto con un diurético para cambiar el peso a 5 días o al alta hospitalaria y los eventos a 30 días del alta. Esperemos que se publique y nos dé muestras de si podemos hacer esta combinación, que aprovechemos el efecto natriurético de los ISGLT2 junto al diurético, porque sabemos que ahora el tiempo puerta de que llega al paciente al hospital con una descompensación aguda al inicio del diurético tiene un impacto pronóstico. Entonces, el Dictate Acute Heart Failure nos dirá si la acción descongestiva combinada del ISGLT2 junto con un diurético administrados tempranamente nos ayuda a descongestionar a los pacientes y tienen una mejor evolución. Concluyo diciéndoles que los ISGLT2 se han constituido como un grupo terapéutico muy útil en pacientes con falla cardíaca, independientemente de la fe del paciente. Sin duda, reducen hospitalizaciones y mortalidad. Mi impresión personal es que reducen más las hospitalizaciones que la mortalidad. Y el punto combinado es más una estrategia estadística para obtener un beneficio, al menos teórico. Se han utilizado en pacientes que no han tenido falla cardíaca y sí tienen factores de riesgo cardiovascular, y los ISGLT2 han terminado en reducir la progresión a la insuficiencia cardíaca. Entonces se dice que son preventivos hacia el desarrollo de insuficiencia cardíaca. El beneficio de los ISGLT2 se ha demostrado en pacientes ambulatorios y hospitalizados, agudos o crónicos, en el periodo vulnerable, en pacientes diabéticos y no diabéticos, y pues nos falta resolver la duda de cómo le va a los pacientes recién infartados que reciben un ISGLT2. Algo que por obvio de tiempo no mencioné, pero rápidamente voy a mencionar, es que estos fármacos son seguros. La capacidad para causar hipoglicemia es muy pequeña en los ISGLT2. Realmente las hipoglicemias son bajas y las vamos a encontrar más comúnmente cuando se coadministran con insulina. La capacidad de causar cetoacidosis muy baja, pero es preferible no utilizarlos cuando va a estar el paciente en ayuno, porque pueden inducir cetoacidosis con niveles de glucosa muy bajitos. De manera que si el paciente va a estar en ayuno prolongado por una cirugía abdominal, pues es mejor no empezarlos. Canagliflozina se había asociado con el programa Canvas a amputaciones de los dedos de los pies, pacientes que ya estaban comprometidos. Eso no se ha replicado en todos los estudios con una N muy grande de pacientes, y tampoco los episodios de gangrena de Fournier que fueron reportados en los primeros estudios, especialmente con canagliflozina, tampoco se han replicado en los nuevos estudios. Entonces son fármacos muy seguros de administrar, muy útiles, que causan beneficio muy temprano en los pacientes con falla cardíaca, de manera que hay que considerarlos como una parte del tratamiento fundamental de los pacientes con falla cardíaca a lo largo de todas las fracciones de eyección. Con esto yo concluyo. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de agrado esta charla y de utilidad. Buen día.